A ver, buenas tardes con todos. Compañeros, no sé si se me puede escuchar el audio, por favor. Se escucha bien, compañero. Ya, bien. Bueno, muchachos, buenas tardes. Profesor, responsable de esta área, buenas tardes con todos. Pues en esta ocasión, continuando con todas estas exposiciones que vamos dando, vamos a hablar sobre la puesta a tierra de sistemas eléctricos. Y pues vamos a empezar. Primero, pues antes de hablar sobre una puesta a tierra o el sistema de instalación de una puesta a tierra, vamos a hablar sobre la resistencia y la resistividad. Entonces, pues, ¿qué es la resistencia, no? Nosotros sabemos de una puesta a tierra. Pues la resistencia es de un electrodo o pues de una estaca o también lo podemos llamar jabalinas. Pues es la resistencia entre el punto de conexión del sistema hasta el suelo, ¿no? Teóricamente un punto infinito. Y se mide en ohms. ¿Y qué componentes tiene, ¿no? Entre la conexión del del sistema eléctrico de, no sé, de una vivienda tal vez? ¿Qué componentes tiene? Tiene pues tres componentes. Una de ellas es la resistencia propia del electrodo y sus conexiones. Los materiales son diversos, tal vez puede ser de cobre, de aluminio o de plata, tiene menos resistividad. Eso lo vamos a explicar más adelante. El segundo componente que interfiere en la resistencia de una puesta a tierra es el contacto entre el electrodo y el suelo adyacente, es decir, este plano, ¿no? El contacto que tiene la barra con el suelo. La resistencia del terreno alrededor del electrodo, en sí, todo el terreno, ¿no? Sabemos que hay diferentes tipos de terreno también. Tenemos terrenos rocosos, terrenos arenosos, de tierra húmeda. Bueno, hay diversos, ¿no? Eso lo voy a explicar con más detalle más adelante. Y se formula de esta forma, teniendo como un dato la resistividad del terreno. Bueno, la resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre la superficie. Bueno, esto es básicamente una resistencia de una puesta a tierra. Ahora, pasando a lo que es la resistividad del terreno, bueno, la resistividad es una propiedad en sí del terreno, ¿no? Es la resistencia eléctrica, como podemos ver acá, de un cubo, de 1 metro de arista de un cubo. Entonces, este material puede ser también de cualquier material, hasta puede ser de madera, ¿no? Esa es la resistividad que tiene un material en sí. Eso lo podemos hallar por tablas. El estudio ya está hecho, ya parece. Y su formulación también es despejando, ¿no?, de la fórmula anterior, teniendo como dato la resistencia. Y su medición es en ohms por metro. ¿Y de qué depende la resistividad de un terreno? Ahí tenemos cuatro puntos importantes. Uno de ellos es la composición del terreno. Como les mencionaba hace un momento, el terreno, bueno, en diferentes lugares es diferente, ¿no? El terreno puede ser húmedo, el terreno puede ser rocoso, arcilloso, puede ser también de arena, con césped también puede ser, y varía dependiendo del terreno, de la composición del terreno, la resistividad, ¿no? Ahora, el otro punto es la concentración de sales disueltas. Sabemos también en cualquier lugar hay diferentes minerales, ¿no? Sales. Entre ellos tenemos pues el cloruro, el sulfato, el nitrato, el sodio y magnesio. Y entonces, mientras el terreno tiene más sales, va a tener una menor resistividad, es decir, una mejor conductividad, que es lo que se busca, ¿no?, para una puesta a tierra. Ahora, la concentración de humedad. Como nosotros sabemos, pues el agua es un buen conductor, así que si el terreno está húmedo, va a hacer que la resistividad del terreno sea menor, la conductividad del terreno sea mayor. Entonces esto también es un punto a favor para poder plantar una estatua y realizar una puesta a tierra, ¿no? Ahora, en el tema de la temperatura,
Acá tenemos una controversia, ¿no? Porque a veces cuando la temperatura es demasiado alto, entonces la resistividad va a aumentar. Ahora, cuando la temperatura es demasiado bajo, también la resistividad va a aumentar. Entonces, más o menos mantengamos, ¿no?, un rango de más o menos 10 grados Celsius, ¿no? Entonces, ahí creo que entre ese rango, una resistividad en un terreno, bueno, lo podemos hacer efectivamente una instalación de una puesta a tierra. Muy bien, conociendo ya estos puntos, vamos a pasar en sí en el tema de qué es una puesta a tierra. Bueno, una puesta a tierra es un enlace metálico sin fusibles ni protección. ¿Por qué decimos sin fusibles ni protección, no? Cuando nosotros observamos, digamos, en un domicilio que tenga una instalación de puesta a tierra, bueno, sabemos que pues tenemos dos cables, ¿no? Uno que es negro y rojo, neutro y fase. Vamos a ver un cable más que es de color amarillo o verde. Este conductor va a ser el conductor que va a la jabalina o al electrodo de puesta a tierra. Entonces, este cable no va a ir ni con ninguna protección, porque la protección ya lo tenemos en el tablero general. Esto tampoco no va a tener fusibles, entonces la conexión es así limpia. Muy bien. Entre partes de una instalación eléctrica hay uno o varios electrodos, ¿no?, que están integrados al suelo. Como podemos ver en la parte derecha, aquí tenemos pues las tres partes principales de una puesta a tierra. Tenemos un electrodo de puesta a tierra, normalmente materiales de cobre, porque tiene una resistividad normal, ¿no? No es demasiado. La conexión entre el conductor de puesta a tierra y el electrodo y el conductor de tierra, ¿no?, que como les dije es color amarillo o verde, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos de una puesta a tierra? ¿Por qué nosotros instalamos? Uno de ellos es asegurar la actuación de los protectores. Asegurar la actuación de los protectores. ¿A qué se refiere esto? Actuación de los protectores. Una puesta a tierra funciona simultáneamente con un interruptor diferencial. Como saben, es de protección, ¿no? Entonces, esto hace que actúe rápidamente el interruptor diferencial. Es decir, digamos, ¿no?, el interruptor diferencial también funciona como protección, pero si no tiene puesta a tierra, pongamos un ejemplo. Tú de casualidad coges un cable que está ya viejo, se corroe y te pasa una corriente eléctrica. El tiempo que demora en cortarse, pues el interruptor diferencial puede ser en milisegundos, ¿no? Pero sufres una electrificación, aunque sea un milisegundo, pero sufres una electrificación corta. En cambio, cuando tienes una puesta a tierra, lo que hace es que la corriente o la tensión que tú, bueno, a la hora que te electrocutas, se va a tierra y no sufres ninguna electrocución. Entonces, esa es la ventaja de tener un sistema de puesta a tierra. El segundo punto o el segundo objetivo es pues brindar seguridad a las personas, evitando que reciban descargas eléctricas por fugas de electricidad o por fallas de aislamiento. Por fugas, bueno, por fugas es cuando cogemos el conductor o tal vez un cable pelado o hasta una máquina, ¿no? Tal vez un motor, una máquina de soldar, no sé. Entonces la electricidad, tú vas a actuar como un conductor, la electricidad va a cerrar el circuito, ¿no? Entonces ahí te vas a electrocutar. Las fallas de aislamiento, bueno, ahí existen pues las corrientes estáticas, ¿no?, en los diferentes equipos electrónicos. Entonces, siempre en la carcasa se almacenan estas corrientes. Entonces, cuando tú tocas, recibes una corriente eléctrica. Mientras más tiempo está conectada a la máquina, más corriente va almacenando en la carcasa de la máquina. Entonces, también nos ayuda a nuestra puesta a tierra que nos proteja de todos esos accidentes. El tercer punto o el tercer objetivo es dar protección al sistema eléctrico ante la caída de rayos y sobretensiones. Bueno, en un sistema eléctrico, ¿por qué? Porque pues cuando hay un rayo, no sé si les ha sucedido en sus casas, que se corta la energía, ¿no? Entonces, más que nada por protección. Y esto ya no lo hace en esta puesta a tierra, esto ya lo hace, digamos, el electrocentro, ¿no?, con los compensadores o reguladores de tensión. Pero hay ocasiones en que los rayos directamente llegan a la parte de nuestra casa y es ahí donde actúa nuestra puesta a tierra, ¿no? Y hace, o bueno, protege
nuestros focos, nuestros equipos electrónicos, todo eso, ¿no? Todo lo que tenemos en casa. El cuarto punto es proteger pues las instalaciones, equipos y bienes en general. Los equipos de sonido, las laptops, las computadoras, todo lo que es electrónico en casa nos ayuda a proteger pues una puesta a tierra sobre esas sobretensiones. Muy bien. Bueno, tenemos disposiciones de puesta a tierra y tenemos, como se observa, 4. El primero es un electrodo simple, como les estaba mencionando. El segundo, bueno, este electrodo, bueno, en el primer electrodo simple, esto se utiliza normalmente en las casas, ¿no? En las casas o en algunos talleres, en algunas tiendas pequeñas. Los electrodos en paralelo, bueno, entonces se utiliza comúnmente los que tienen una mayor área, ¿no? Una mayor sistema, sistema eléctrico, como tal vez en los colegios o en las universidades especialmente, ¿no? Ahí se utiliza estos electrodos en paralelo para que la captación de la corriente de las fugas que existe sea más rápida. Acá tenemos una disposición tipo malla y una disposición tipo plato. La función es la misma. Comúnmente esto pues se utiliza en ya sistemas de potencia, ¿no? Tal vez en subestaciones eléctricas, en centrales hidroeléctricas, eólicas, solares, en industrias, minerías, más que nada porque en ahí se trabaja con tensiones muy altas y para que haya una mejor captación se utiliza estas dos disposiciones que tenemos aquí abajo. La diferencia es pues que esto es más costoso. La disposición de puesta a tierra de tipo placa es más costoso. Así que esto no es común, ¿no? Entonces, esto es lo que se utiliza en las grandes sistemas de potencia, ¿no? Disposición de puestas a tierra tipo MAE. Ahora, ¿de qué material son estas puestas a tierras? Como podemos ver acá, tenemos una tabla de resistividades de algunos materiales. Varía de acuerdo al material que nosotros utilizamos, pero cuando nosotros queremos utilizar una puesta a tierra, tiene que ser que tenga la resistividad mucho menor y que el material eh, sea de larga duración, que no se oxida. Entonces, acá podemos ver pues una mejor opción, una buena opción, el material de plata, ¿no? Que su resistividad es menor, ¿no? O sea, es muy eficiente por una puesta a tierra, pero la desventaja que tiene pues este material es que se corroe rápidamente o se oxida. Entonces la resistencia ya aumenta y la captación de la corriente de fuga no va a ser eficiente. Entonces el oro, por ejemplo, el oro también pues es tiene una buena resistividad. Es dable ponerlo, pero es demasiado caro, ¿no? ¿Quién va a poner una puesta a tierra de oro? ¿No? Eso es algo ilógico. El aluminio también se puede poner, pero como les decía, es igual que la plata, ¿no? O sea, se corre un poco más rápido que el cobre. Entonces, la mejor opción y lo que utilizan todos para una puesta a tierra es un material o una puesta a tierra de tipo cobre, ¿no? Las jabalinas son de tipo cobre. Eso es la disponibilidad que tienen todos, ¿no? Muy bien. Ahora, cómo sucede, no? Una puesta a tierra. Acá tenemos un ejemplo básico. Digamos, acá tenemos una alimentación y esta masa que tenían acá lo podemos poner como un motor. Y acá tenemos a la persona que casualmente coge el motor y como les estaba explicando hace un momento, sucede que hay corrientes estáticas. Hasta puede coger el mismo conductor, ¿no? La misma línea directamente. Entonces la corriente va a ir de esta manera. La corriente va a ir así, hasta llegar a este punto de contacto. Entonces, cuando empieza a tocar el material, tú vas a funcionar como un conductor. Entonces, para que cierre el circuito. De esta forma, la corriente circula por el cuerpo humano y sufre pues accidentes de quemaduras, ¿no? O un paro cardíaco hasta la muerte, ¿no? Y eso es lo que se evita con una protección de puesta a tierra. ¿Qué sucede aquí? Al llegar la corriente, aquí en el contacto, digámoslo aquí,
tiene dos caminos, ¿no? Uno que es por el cuerpo humano, y otro por la línea, ¿no? De puesta a tierra, el conductor de puesta a tierra. Entonces, ¿qué es lo que busca la corriente? Busca el que tenga menos resistencia, el camino que tenga menos resistencia. Entonces, si tú tienes pues 600 ohmios y el conductor pues no va a tener 600 ohmios, tal vez puede tener 5 ohmios nada más, entonces la corriente va a ir directamente por aquí, así como podemos ver aquí. Entonces, ahí te protege, ¿no? De la electrocución que puede sufrir una persona. Entonces, de esa manera nos protege una puesta a tierra. Ahí ya cierra el circuito, pues, ¿no? Y ahí, dependiendo del sistema, actúa, ¿no? Tu interruptor diferencial. Muy bien, eso es básicamente cómo funciona una puesta a tierra. Ahora, los materiales de una puesta a tierra. Bueno, es sencillo, no es muy difícil hacer una puesta a tierra, lo puedes hacer en tu propia casa. Lo que se requiere, pero creo que el material más importante es el telurómetro, ¿no? Que es un equipo que se utiliza para medir la resistencia y la resistividad de los suelos. Entonces, este es un método de Wiener que les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Entonces, con este equipo se halla la resistividad y la resistencia del suelo, con el objetivo que esto sea mínimo, ¿no? Que la resistencia sea mínima para que la captación de la corriente de fuga o las fallas eléctricas que puede existir se vaya pues, a tierra y no suceda ningún accidente. La wincha, pues la wincha se utiliza para ver en qué distancia se van a clavar las jabalinas. Las varillas de cobre, también llamados jabalinas, estacas, ¿no? Entonces normalmente es de cobre. La comba para clavar estas estacas, ¿no? Muy bien, estos son los materiales. Son 4 materiales. El importante es el telurómetro, más importante para medir la resistencia y la resistividad. La medición, ahora hay métodos, ¿no? Hay métodos para medir la resistividad del suelo. Este es un tema teórico, ¿no? El método de Frank Wiener. ¿Qué sucede aquí? A ver, plantamos las jabalinas. Normalmente en el método de Wiener se utiliza pues 4 jabalinas que están equidistantes, digamos en una distancia A, y le conectamos el telurómetro. El telurómetro, ¿qué va a hacer? A los extremos de las jabalinas, a estos dos extremos A y B, va a inducir una corriente que va a circular por el terreno. Y en el intermedio, en las dos jabalinas del medio, va a inducir un voltaje, una tensión, una diferencia de potencial. Y de esta manera nos va a dar la resistencia y la resistividad del terreno para poder poner nuestra puesta a tierra, ¿no? Hay a veces algunos terrenos que son pues rocosos y no tienen una buena resistividad, tienen muy alta. Entonces es conveniente desplazar esa instalación a un terreno que tenga una menor resistividad para que pueda captar bien las sobretensiones que existen. Entonces, este método, básicamente, se hace un estudio de todo esto, ¿no? De la tensión que se induce en el terreno con la corriente para hallar estos dos parámetros con esta fórmula, ¿no? Esta es la fórmula. Y simplificando la fórmula nos va a salir de esta manera. Entonces es un tema teórico, ¿no? Pero en un tema práctico no va a suceder esto, porque tú directamente vas a conectar el telurómetro a las jabalinas para poder hallar la resistencia y la resistividad. De esta manera, elegir una buena zona donde puedes instalar tu puesta a tierra. Entonces, este es un tema teórico, ¿no? Esto lo van a resolver. Yo sé que ustedes ya están apuntando más o menos a qué carrera estudiar. Lo van a estudiar esto ahí, ¿no? Eso lo van a estudiar. Entonces, esto es un tema teórico. Bueno, hasta aquí sería mi presentación. Muchas gracias por su atención. Y le voy a pasar a mi compañero que le va a explicar sobre los siguientes métodos que existe para la medición de resistividad de suelo. Gracias.
Buenas tardes, compañeros. No sé si se visualiza la pantalla. Sí, sí se observa, compañero. Ya. Buen día, jóvenes. Un gusto saludarlo a cada uno de ustedes. Yo voy a continuar explicándoles sobre el método de caída de potencial. Este método se realiza para medir el sistema de puesta a tierra. Como sabemos, la resistencia de puesta a tierra debe ser medida antes de que la puesta a tierra entre en funcionamiento, ¿no? Puede ser como mantenimiento o como parte de una verificación del sistema de puesta a tierra. Entonces, este método consta de tres electrodos, ¿no? Tres varillas, como les explicó mi compañero. La primera varilla, la varilla E, que es el electrodo de la puesta a tierra. El electrodo P es el electrodo de potencial. Y el electrodo C es el electrodo de corriente. Este método consiste en desplazar el electrodo P en dirección EC, ¿no? O sea, nosotros tenemos que desplazar este electrodo en dirección S, porque esto está puesto linealmente, ¿no? Y elaborar una gráfica resistencia versus distancia, ¿no? Y hacer una curva ahí con los valores que obtenemos. Eh, esta curva, cuando llega a un valor plano o se encuentra paralelo al eje de la distancia D, ahí es donde se localiza el valor de la resistencia de la puesta a tierra, ¿no? Este valor siempre o casi siempre se localiza al 62% de la distancia D, ¿no? O la distancia que existe entre el electrodo de potencial de puesta a tierra y el electrodo de corriente. Aquí les muestro la disposición del telurómetro, que básicamente lo que hace es inyectar corriente por el electrodo de corriente hacia el electrodo de puesta a tierra y a la vez mide la tensión que existe entre el electrodo de puesta a tierra y el electrodo de potencial, ¿no? Conociendo ya estos valores de intensidad de corriente y la tensión, podemos hallar la resistencia, ¿no? Esto lo hace automáticamente el telurómetro, ¿no? Una de las ventajas que es que este método se emplea con grandes intensidades de corriente y podemos comprobar si nuestra puesta a tierra es capaz de soportar una determinada cantidad de intensidad de corriente, ¿no? Aquí les muestro una gráfica, una curva que se realizó ya con mediciones, ¿no? De un determinado sistema de puesta a tierra, donde observamos que la curva se hace plana o es paralela al eje de la distancia en aproximadamente 200 metros, ¿no? Entonces podemos decir que nuestra resistencia de puesta a tierra es aproximadamente un 1.7, 1.8 ohmios, ¿no? Mencionarles también que cuando se realizan las pruebas, el lugar debe estar libre de influencias externas. Es decir, ¿no? En nuestro terreno a estudiar puede haber instalaciones antiguas o puede haber una minera cerca, ¿no? Que influye en nuestras mediciones. Es también por eso que el telurómetro inyecta una corriente con una frecuencia diferente a lo que tenemos por normativa en el caso del Perú, 60 Hz, ¿no? O en el caso de Chile, 50 Hz, justamente para que no afecte nuestra medición de corrientes, ¿no? O con corrientes parásitas. Pero este no es el único inconveniente que se pueda producir, ¿no? También existe el solapamiento entre las gradientes de potencial. Estas gradientes se originan de la inyección de la corriente a través del electrodo de corriente. ¿Y cómo se produce este solapamiento, no? Es cuando el electrodo de corriente, el electrodo de potencial y el electrodo de puesta a tierra se encuentran muy cerca entre sí, resultando una curva, como podemos observar aquí, donde la resistencia se incrementa con respecto a la distancia. Cada vez que nosotros incrementamos la distancia, la resistencia también se va a incrementar. Al usar el electrodo a una distancia lejana, es preferible o nos recomiendan
que los electrodos de puesta a tierra y de corriente estén distanciados 6 veces la dimensión mayor del sistema de puesta a tierra, para que nuestra curva, o sea deseada o la curva correcta, ¿no? Como podemos ver acá. Este siguiente método, el método de Schumberger, es una variación del método de Wiener. Ese consiste en el sondeo o separación, ¿no?, de los electrodos exteriores, o también llamados inyectores, dejando a los electrodos fijos o electrodos detectores en los puntos fijos, ¿no?, puntos centrales. Aquí observamos que se representa con A y B, ¿no?, los electrodos inyectores, MN, los detectores, y A es la distancia entre el electrodo inyector y el electrodo detector. Y B es una medida fija, un valor fijo, que es de los puntos centrales. Esta es la fórmula que se utiliza para hallar la resistividad en este método, que es la resistencia por pi, por el valor de A, que les acabo de mencionar, y B, ¿no?, que es una constante a la cuarta entre 4, ¿no? Esto, también N es la proporción a la cual nosotros debemos mover los electrodos, en este caso inyectores, ¿no? Esta tabla que les muestro son mediciones que está en la IEEE, en la normativa que habla justamente de este método, donde nos da la separación entre los electrodos inyectores, la separación fija de B y la resistencia, ¿no? Con ayuda de estas fórmulas ya se puede hallar la resistividad y también la variable N. Aquí en el modelamiento a 2 capas, hay que saber primero que el suelo está conformado por capas o estratos, ¿no? Que este modelamiento es la representación del suelo por 2 resistividades que se va a emplear para diseñar posteriormente un sistema de puesta a tierra, ¿no? Para esto solo necesitamos 3 valores: la separación exterior de los electrodos, la separación fija y la resistividad, ¿no? Esto yo le voy a simular con un software gratuito. ¿Qué es este software? El FDC es un software demo que nos ayuda justamente al análisis del terreno, ¿no? Aquí vemos el interfaz de este software. Es bastante sencillo, práctico, y lo que nos interesa a nosotros aquí es el análisis del terreno, ¿no? Aquí en la segunda interfaz nos dice los parámetros, las mediciones, los resultados a la cual nosotros tenemos que adecuarnos, ¿no? Por ejemplo, aquí en parámetros, nosotros podemos poner el número de iteraciones, ¿no?, a la cual va a converger nuestro resultado, o también la cantidad de capas que podemos utilizar. Y se preguntará, ¿por qué solo 2 capas, ¿no? ¿Por qué no puede ser 3, 4, 5 o 6 capas? En realidad sí se podría usar, pero sería innecesario, ya que el sistema de puesta a tierra generalmente no se instalan a gran profundidad, ¿no? Entonces es preferible solo modelar a 2 capas. Bueno, después de eso, de ajustar los parámetros, podemos ir a mediciones, donde acá justamente los valores que tenemos acá. Estos 3 valores de la dimensión son 6, y luego podemos utilizar el programa. Y aquí el programa nos hace una serie de cálculos, iteraciones, y al final nos muestra una hoja de datos, ¿no?, con los parámetros iniciales, el número de iteraciones, y lo más importante, a nosotros lo que nos interesa es esta parte: parámetros estimados o número de capas, ¿no?
Y aquí nos dice que la primera capa tiene 73.752 ohmos metros a una profundidad de 6.264 metros. Y la segunda capa 52.193 ohmios metros, ¿no? Pero debemos resaltar que todos los programas, ¿no?, tienen un cierto error que puede variar, ¿no?, según el tipo de software que nosotros utilizamos. Justamente también quisiera compartirles aquí otro software, también muy útil, muy versátil, práctico, para el modelamiento a 2 capas. Este software tiene para modelar tanto por el método de Schumberger o como el Wenner, ¿no? Es sencillo también poner los datos. AB es la distancia de los electrodos exteriores, MN es la distancia fija que existe en el centro entre los electrodos, y RO es la resistividad que nosotros tenemos, ¿no? Ponemos OK, nos pide guardar, y aquí podemos observar los resultados, que si nos fijamos de manera es muy similar o cercana a los resultados que nos dio el anterior software, ¿no? 73, 72, 52 y 56, ¿no? Pero este software también tiene un error. Si nos fijamos acá, tiene un error de 17.6%, ¿no? Entonces, todo ello nosotros podemos usar, ¿no?, para saber qué tipo de suelo es el que estamos estudiando. Entonces, al ejemplo, por ejemplo, ¿no?, que nos daba 73, 2, nosotros podemos conseguir una tabla como estas que les muestro. Y, ¿no?, aquí, ejemplo, dice condiciones climáticas, nos dice 500 metros por año, la lluvia, y pues, ¿no?, más o menos nuestros valores que para nuestro ejemplo se consiguió con el software, 30 a 100 ohmios metros. Decimos que el terreno es tierra calcáreo porosa, por ejemplo. Esto nos puede ayudar mucho a ver qué tipo de terreno, ¿no? Pues vuelvo a mencionar, por ejemplo, este nos imposibilite pues, tierra ahí. No, por último, explicarles en qué consiste, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Es para hallar la profundidad a la cual nosotros debemos colocar nuestro electrodo, nuestra varilla. Este programa es muy efectivo. Nos muestra 5 rectas verticales. La primera recta es la recta de la resistencia. Y aquí las diferentes valores de la resistencia. Y vamos a la resistencia que queremos. Por ejemplo, una subestación. Fin. Acá tenemos actividad. Este está en centímetros. Y en tercera recta tenemos la D, ¿no? La profundidad a la cual nosotros debemos colocar nuestro electrodo. Escala, y D es como día el diámetro de nuestro electrodo, ¿no?, que estamos utilizando para vestir. Entonces, ¿cómo se utiliza este nomograma? Este nomograma, aquí es un ejemplo de resistencia objetivo, como podemos apreciar en esto. Por ejemplo, para una subestación de media tensión, nosotros máximo debe tener 10 ohmios de resistencia, ¿no? También, al igual que la protección de rayos, estructuras de 20 ohms, subestación de alta tensión. Entonces, con el resultado de nuestro software de elasticidad,
que nos da 1.752 metros. Compañero, Esto, sí, compañero, la señal está, creo, muy baja. No sé si puedes entrar otra vez. No te están escuchando muy bien los alumnos. Por favor. no me oyen. Se te oye muy entrecortado. A ver, ingrésalo otra vez. Un momento. Mientras, todos los alumnos, por favor, digiten su nombre en el chat, por favor, para saber quiénes están entrando a la reunión. Compañeros, a ver, confírmeme el audio. Pues compartir. Ya veo. ¿Se visualiza? Sí, se puede visualizar, ya está mejor para la señal. ¿Hasta qué diapositiva se logró escuchar? Desde ahí, ya se empezó a parar. Desde la diapositiva número 9, De esta diapositiva. de la anterior. Desde ahí Ya, ya. bueno, les explicaba que para, por ejemplo, conocer al terreno al cual estamos estudiando, podemos usar tablas como esta, ¿no? Por ejemplo, con el resultado que nos dio el software, para la primera capa 73 y para la segunda capa 52, nosotros podemos saber, gracias a esta tabla, o un valor aproximado, ¿no? ¿Qué tipo de suelo es? Por ejemplo, aquí nos dice condiciones climáticas, precipitaciones normales y abundantes, ¿no? Más de 500 milímetros por año, ¿no? Este caso sería más para la selva. Entonces, nuestros valores oscilan entre 30 a 100 ohmios metros, ¿no? Entonces, podemos decir que nuestro suelo de estudio es una tierra calcárea porosa, ¿no? Aquí nos da un ejemplo que es la greda. Luego les explicaba que este nomograma se utiliza para saber a qué profundidad nosotros debemos colocar nuestro electrodo, nuestra varilla, ¿no? Eh, Primero, ¿no? Tenemos 5 rectas verticales. En la primera recta está la resistencia o nuestra resistencia objetivo a la cual nosotros queremos llegar, ¿no? Y como segunda recta tenemos la resistividad que nosotros tenemos en nuestras capas superiores, ¿no? Y la fit es la profundidad a la cual nosotros debemos colocar el electrodo. K es una constante y día, ¿no? La última recta vertical es el diámetro a la cual nosotros o podemos adquirir, ¿no? Nuestro electrodo. Esto ya nos da el fabricante donde nosotros adquirimos nuestra varilla, ¿no? La resistencia objetivo, ¿no? Es la resistencia máxima. Aquí les muestro un cuadro donde nos da los valores máximos, por ejemplo, para una subestación de media tensión es 10 y para una subestación de alta tensión es un ohm, ¿no? Y también existen para estructuras de líneas de transmisión, ¿no? Como máximo 20 ohm.
Entonces, para este ejemplo que les voy a mostrar, la resistencia objetivo de 10 ohm, también utilizaré el resultado de la resistividad que nos mostró el software. Y para el ejemplo también el diámetro en pulgadas de 5 octavos de la varilla, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es identificar el valor de la resistencia, en este caso 10, y trazar una recta, ¿no?, que pase por el valor aproximado de la resistividad, en este caso 7000, convirtiendo a centímetros, ¿no?, ohms a centímetros. Prolongar hasta que intersecte con la escala K, con la recta K, y de la misma forma hacer una recta iniciando en el valor del diámetro del electrodo, ¿no?, en este caso 5 octavos, y también prolongar, pero que interseque a la recta K a la recta inicial que hemos trazado. Entonces la intersección con la recta D, ese va a ser nuestra profundidad a la cual es recomendable colocar el electrodo, ¿no? En este caso nos dice que sería 34, ¿no? En este caso no es metros, no es feet. Y tenemos que hacer nosotros la conversión a metros, ¿no? Y de esa manera nos ayudaría a dimensionar mejor nuestro sistema de puesta a tierra, ¿no? Eso sería todo, jóvenes. Queridos alumnos, creo que hay muchas dudas de parte de ustedes. Quisiera que nos escriban o si tal vez pueden activar el audio para poder preguntar. Sería mejor, por favor, a ver. No hay preguntas, a ver, de parte de los alumnos. Sin miedo, muchachos. Todo claro, profesor José María. Muy bien, Jesús, muy bien, muy bien. A ver, alguien más ahí por ahí, participen. Esto solamente es una presentación para ustedes. Si alguna duda hay, por favor. Ya, muy bien. Si no hay preguntas, estamos enviando en el chat un forms para que puedan rellenar. Unas 5 preguntas, no son algo esencial, es lo que hemos presentado el día de hoy. A ver si lo pueden rellenar, por favor, alumnos. Y con esto estaríamos concluyendo por la presentación del día de hoy. Gracias, gracias, profesores presentes también. Bueno, si me permiten, por favor. No sé si me están escuchando. Se escucha muy bien, profesor. Adelante. Ya, listo. Ya, muchas gracias. Una vez más, agradecer a todo el equipo de estudiantes de la Universidad del Centro, ¿no? A los jóvenes estudiantes también que hoy día han participado y a algunos colegas que están presentes también en esta charla que es de mucha importancia. Nuevamente reitero, esta charla o este tipo de charlas estimula, motiva a nuestros estudiantes que estudian la especialidad de electricidad para posteriormente proseguir con esta carrera tan bonita y tiene mucho campo de acción, ¿no?
Una vez más, muy agradecido, jóvenes de la Universidad del Centro. Creo que nos estaremos encontrando próximamente. Gracias, jóvenes, gracias, jóvenes estudiantes que participaron en esta charla. Gracias a los colegas presentes también. Muy amable, gracias. Ok, muchas gracias a todos presentes.